Tengo una palabra que quiero compartir con ustedes. Mire, acompáñenme, por favor. Miren, gloria a Dios. Ustedes saben que es muy, pero muy necesario tener algunas actitudes frente a lo que vamos viviendo cada día. Usted sabe que el Señor nos ministra, el Señor nos va enseñando. Nos enseña a vivir el Señor. Amén. Y qué bueno es reconocer que lejos de Él nada somos ni nada podemos hacer y que necesitamos esa instrucción, ¿verdad? Ahora, hay algunas instrucciones en cuanto a nuestra vida cotidiana, tema familia, trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, hay otras instrucciones que tal vez a lo mejor nos cuesta un poquito comprenderlas. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ministra nuestro espíritu. Usted sabe, cuando usted y yo recibimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo interactúa allí con el espíritu humano y los ministra, le da testimonio de que Cristo vive, nos da testimonio justamente de que la palabra es verdad y nos enseña su lenguaje. Ahora, el lenguaje del Espíritu es algo maravilloso y lo vamos aprendiendo a diario en nuestro cotidiano andar. No es que ya lo tenemos todo claro y sabemos eso, no, pero que el aprendizaje es para toda la vida. Ahora, hay una forma de comunicarse que yo veo en la palabra que es necesario detenernos en ella y escudriñarla un poquito. Por ejemplo, mire, vamos a Marcos, capítulo 4, gloria a Dios, en el versículo 35 en adelante. Aquí hay el título de Jesús calma la tempestad. ¿Qué hace Jesús? Calma la tempestad. La pregunta es ¿cómo la calma? Cuando hablamos de calmar la tempestad, ¿de qué estamos hablando? Si lo trasladamos a nuestra vida. Trasladamos, bueno, de repente hay problemas, hay dificultades, hay situaciones difíciles, se levantan por aquí, se levantan por allá, y el Señor calma esa tempestad, ¿verdad? Ahora, es interesante ver cómo calmó esa tempestad. Mire, gloria a Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces levantándose el Señor, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Luego le pregunta por qué estaban amedrentados, le pregunta por qué no tenían fe y demás, pero creo que no es el tema de hoy exactamente, sino lo que en ese momento el Señor hace. El Señor le habló al viento. Y lo tremendo es que el viento habla. Porque, claro, o sea, vamos de vuelta, vamos a la carga. ¿Qué le dijo el Señor al viento? Calla, enmudece, ¿verdad? Entonces, fíjense que no le va a decir a alguien que se calle si no está hablando, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces no advertimos que los vientos nos hablan. Y va a decir, pastor, te volviste loco del todo, ¿cómo andas? ¿Qué? ¿Ya estás escuchando cualquier cosa? No. Los vientos nos hablan. ¿Qué son los vientos? ¿Amén? El viento tiene un lenguaje. Fíjense, si en este momento se levantaría esas ventorinas que de tanto en tanto se levantan por acá por la costa, y bueno, ya estaríamos mirando, ¿no? Estará sujeta los tirantes, está sujeto el techo, ¿no? Cerrar las ventanas por las dudas. O sea, el viento pasa y hace lo suyo, ¿no es cierto? Y uno va tomando precauciones. Nosotros vivimos en un lugar de muchos árboles, por ejemplo, ¿no? Y cuando ahí sopla el viento, digo, Señor, nunca oramos tanto cuando sopla el viento ahí, ¿no? Gloria a Dios. En una madrugada hubo vientos de 90 kilómetros por hora, ¿no? Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque eran tipo 4 o 5 de la mañana, me llama un vecino y me dice, ¿están bien? Y digo, ¿qué pasa? Yo estaba durmiendo. ¿Qué pasa? Se cayó un árbol. Y un árbol, flor de árbol, gloria a Dios. Y cayó al lado de la casa, no tocó absolutamente. Creo que una de sus ramas llegó a
a 50 centímetros. Pero no tocó absolutamente nada. Y ahí vemos, digo, qué tremendo, cómo el Señor nos guarda, cómo Él nos cuida, ¿no? Pero el viento hace lo suyo. Y el viento habla. Ahora, nosotros necesitamos comprender que el viento habla y también necesitamos discernir lo que dice y cuándo habla. Mire, gloria a Dios. Lo importante es que para que la bonanza se desarrolle, se lleve adelante, el Señor lo enmudeció. Y hay momentos en donde nosotros, en este caminar nuestro de cada día en Cristo, necesitamos tomar autoridad y enmudecer esos vientos. Mire qué tremendo. Cuando hablamos de viento, o sea, el viento sopla, el viento soplaba y daba un mensaje. Gloria a Dios. Mire, acompáñeme. ¿Dónde estamos? Marcos, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Obviamente que quedaron, ¿no?, asombradísimos cuando el Señor reprende al viento. Y el viento le obedece. Pero le dijo, calla, calla, y enmudece. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando se levantan esos vientos de derrota en nuestra vida? Cuando el enemigo ataca la mente, ¿verdad? Se pone allí en nuestro camino y te dice, no lo vas a lograr, está todo perdido, esto de la iglesia es de balde, es inútil, no, por más que hagas lo que hagas, la cosa no cambia, vos tenés que ocuparte en esto, en aquello, en lo otro. Fíjense, una de las cosas que los vientos nos dicen es que en Cristo muchas veces perdemos el tiempo. Estamos hablando de viento de parte de las tinieblas, obviamente, ¿amén? Porque hay vientos de Dios, hay vientos de Dios, hay vientos de bendición. Eso no hay que reprenderlos ni que hay que enmudecerlos. Ese mensaje que trae ese viento, el viento que viene de Dios, ese mensaje es una bendición grande. ¿Te acordás de vientos de Dios? Uy, Señor amado. Cuando el Señor nos llama al ministerio radial, el primer programa donde estuvimos involucrados a la medianoche se llamaba justamente así, Vientos de Dios. Después apareció el Expreso. Pero el hecho es que necesitamos entender ese lenguaje. Y cuando hay tormentas, cuando hay tempestades, cuando hay vientos fuertes, nosotros podemos muchas veces ponernos nerviosos, ¿no? Nos inquietamos y el viento hace lo suyo. Mire, gloria a Dios. Acompáñeme al Salmo 104:4. Mire, gloria a Dios. El Salmo 104 tiene como título, Dios cuida de su creación, ¿verdad? Y vemos cómo allí el salmista dice, bendice alma mía Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria, de magnificencia. El que se cubre de luz como vestidura, que extiende los cielos. O sea, está exaltando al Señor y a la vez declarando su grandeza, declarando su poder. Y dice que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros. Entonces, fíjense, en la barca el Señor reprende y hace enmudecer al viento, pero a la vez tiene vientos que son sus mensajeros. ¿Amén? A la vez tiene vientos que son sus mensajeros. Entonces, esto da para pensar, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el viento habla y el viento da su mensaje. Dice, el que hace a los vientos sus mensajeros. Gloria a Dios. Entonces, observemos esto. Cuando se levantan los vientos podemos a veces inquietarnos cuando vienen de parte del enemigo. Ahora, automáticamente cuando se levantan los vientos a veces nos inquietamos rápidamente, porque conocemos los efectos del viento en lo natural, ¿verdad? Y también vamos dándonos cuenta cómo la prédica del enemigo siempre nos lleva a querer bajar los brazos, a cansarnos y demás. Ahora, cuando viene el mensajero de Dios a través de ese viento, a lo mejor automáticamente nosotros empezamos a resguardarnos de ese viento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay a veces pruebas, a veces desafíos que vienen de parte del Señor, que automáticamente nosotros nos ponemos en guardia o intentamos cubrirnos, y es el Señor tratando de utilizar esos mensajeros para producir cambios en nuestra vida. Los cambios no se producen
en nuestra vida en medio de toda bonanza. Generalmente soplan los vientos. Tenemos que discernir cuando vienen de parte del enemigo y tenemos que discernir cuando vienen de parte del Señor. Lo que a mí me llama la atención es que en la barca donde iba nuestro Señor Jesucristo, Él iba con gente que sabía de tempestad de viento en el agua. Y ellos decían, perecemos. O sea, digamos que era gente de mar, gente que sabía cómo reaccionar frente a las tempestades. Y ellos se daban cuenta que esto no era normal lo que estaba pasando. Entonces decía, esto no, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Verdad? Y despiertan al Señor. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Entonces entendemos de alguna manera que el Señor hubiese esperado que no lo despierten y que hubiesen actuado en fe. Ahora, eso también nos pasa a nosotros. Hay momentos donde los vientos se levantan y no comprendemos que muchas veces esos vientos que se levantan son para que nuestro carácter cambie, son para que nuestro caminar cambie, son para que aprendamos a depender de Él y le busquemos, porque muchas veces en medio de la bonanza no le buscamos. Le buscamos al Señor o en el desierto o cuando hay problemas, cuando hay vientos, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, mire qué interesante. Vayamos a Hechos 27. Hechos 27, versículo 13, 14. A ver, mira, gloria a Dios. Otra tempestad. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Lo interesante de esto es que frente a este viento se vieron en serios problemas. Ahora, este viento huracanado, este Euroclidón, de alguna manera es como no solamente un viento fuerte, ¿no? Sino que es la reunión de los vientos. Hay una reunión de vientos. Fíjense que cuando la tormenta cambia de dirección, cuando los vientos cambian de dirección, muchas veces quien está estando a merced de esos vientos quedan medio desconcertados, ¿no? Porque sopla para aquí, sopla para allá. ¿Qué dice la Biblia cuando una persona es libre? Una persona es libre, dice que el espíritu que sale de esa persona, que antes estaba justamente siendo atormentada por ese demonio, va y busca otros 7 espíritus peores que él. Y vuelven a su casa, así dice la Biblia. Vuelven a su casa porque está adornada, está vacía y demás. Dice, yo vuelvo a mi casa. Entonces, fíjense cómo hay una reunión a veces de vientos, hay una reunión de dificultades, de problemas, de eso que ni vos ni yo queremos saber nada de ellos. Pero vienen, y cuando vienen, fíjense qué tremendo esto, porque si nosotros no tenemos el ancla en Jesucristo, esos vientos nos pueden llegar a llevar. ¿Qué significa que nos pueden llegar a llevar? Nos pueden llevar a tomar actitudes contrarias a lo que el Señor espera que vos y yo tomemos. Fíjense, necesitamos comprender las profecías. Y cuando el Señor habla, hermano mío, es muy importante prestarle atención. No es una palabra que se suelta o de fe y nada más. Está hablando el Espíritu Santo. Y siempre hay coincidencia con lo que dice la palabra. Porque si no hubiera coincidencia con lo que dice la palabra, y bueno, ahí ya tendría que ser motivo de análisis y ver qué viento está sonando o qué viento está hablando. Pero dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Entonces, todos nosotros hoy, por más que estemos fervientes en el Señor o estemos pasando un buen momento en Cristo, que de hecho los hay, son preciosos, por más que estemos fortalecidos en oración, en comunión, congregándonos, tenemos que saber que la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, so grandes seríamos nosotros si creemos que ya nosotros no vamos a tener ninguna tentación, ni problema, ni vamos a retroceder nunca. En los últimos tiempos que nos toca vivir, el amor de muchos se enfriará. Entonces, vos y yo tenemos que tener cuidado de no caer en ese enfriamiento. ¿Cómo se cae en ese enfriamiento? A través de la rutina. Una vida rutinaria en Cristo es culpa nuestra, no de Cristo.
Porque una vida rutinaria, decimos, sí, me levanto, voy a la iglesia, vengo, me voy al trabajo, hago lo mío, es martes, vamos a la iglesia. No podemos caer en esa rutina. Cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que comprender que vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos a su casa, vamos a reunirnos con nuestra familia, en comunión con los hermanos, vamos a adorarle a Él. Y vamos a escucharlo. Es como de repente visitamos a nuestro papá, ¿verdad? Sabemos que nuestro padre siempre, en lo natural hablo, ¿no? Siempre tiene buenos consejos para nosotros, sus hijos. Vamos a visitar y nos sentamos a escucharlo. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en el papi. Bueno, fíjense, si nosotros comprendemos esto, cada vez que nos acercamos a la iglesia, es algo maravilloso para descubrir, porque Él es una fuente inagotable de bendición. Nos traslada justamente los buenos consejos que vos y yo necesitamos para caminar sobre esta tierra. Nos da el aliento, nos da la fuerza, nos renueva muchas veces las fuerzas, que de tanto en tanto es como que, ¿no?, nos vamos quedando. Y yo necesito que el Señor renueve mis fuerzas, porque no somos superhombres aquí, nosotros sin Él no somos nada, dependemos de Él. Entonces no nos podemos independizar del Señor, al contrario, tenemos que acercarnos cada día. Y si caemos en una rutina, yo recuerdo cuando empezamos a congregarnos, no recuerdo la canción, ¿no?, pero nos congregamos, estábamos muy lejos, y recuerdo que había una hermanita, ¿no?, que ella conocía una alabanza, nada más, una alabanza. Pero ella venía del campo, ella trabajaba en el campo con toda su familia, y ella se arreglaba y venía toda hermosa para alabar al Señor, pero una sola, ¿no? Y el pastor decía, no, hermana, alabe al Señor. Entonces, claro, todos nosotros ya sabíamos lo que iba a cantar, ¿no? Y bueno, hasta el pasito que hacía cuando cantaba, ¿no?, el amén que gritaba, ya conocíamos toda la cosa, cómo se iba a desarrollar. Después venían otros hermanos que uno tocaba la guitarra, el otro el bajo, ¿no? Pero ese ya no sabía uno, ese ya sabían tres. Bueno, entonces entre ya vamos un poco mejor, pero entre la alabanza de la hermana y los tres del otro, claro, es como que de repente, bueno, y sí, y claro, y bueno, ahora va a venir esto, sí, y ahora el pastor va a decir esto otro, ¿no? Y yo meditaba y pensaba, digo, Señor, acá corremos peligro, porque ya es como que de repente si nos quedamos dormidos participamos del culto igual, porque todo más o menos era lo mismo, ¿no? Y digo, Señor, esto acá no puede ser. Entonces, pero la cosa no iba a cambiar ahí. O sea que eso es lo interesante, ¿no? Porque después de que pasó el tiempo, es más, hasta se enojaron conmigo algunos porque yo lo mencioné, y imagínate, año haciendo siempre lo mismo. ¿De dónde salió este que viene a decir lo que tenemos que hacer? Entonces, nuevito, y encima viene a decir lo que tenemos que hacer. Y se me enojaron. Y después comprendí que no iba a cambiar eso iba a seguir igual. Entonces, digo, bueno, entonces el problema lo tengo yo acá. Porque a mí el Señor me dijo, quédate acá. No me dijo, mira, si te aburrí, te vas. Interesante esto, ¿eh? Si vos te aburrís, te vas, ¿no? Si no te gusta el hermano como canta, no te gusta el aliento del otro, no te gusta, te vas. No. Me dijo, te quedás acá. Gloria a Dios. Entonces dije, bueno, tengo que tomar las cosas de otra manera yo. Evidentemente. Entonces empecé a cerrar los ojos. Y me di cuenta que no necesariamente tenemos que estar todo el culto con los ojos cerrados, pero cerrar los ojos es como que nos aparta un poquitito, nos aísla de todo lo visible y empezamos a enfocarnos en Él, ¿no? Entonces ahí ya cantaba como una calandria la hermana, la verdad. ¿No? Aunque le faltó una cuerda a veces ¿no?, a los hermanos, ya sonaban bien, o sea, y la cosa empieza a cambiar, porque no tenemos que mirar ni a derecha ni a izquierda, tenemos que aprender a mirarlo a Él, gloria a Dios, y escucharlo en el viento. Ay, mira, vamos Jonás, mira, Jonás 1:4, fíjense esto, vino palabra de Jehová, e hizo, ¿qué dijo? Hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Recuerdan la historia de Jonás? ¿Quién no la conoce?
¿Cuántos fueron a la escuelita? Bueno, Jonás, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. ¿Qué sigue diciendo el versículo 5? Y los marineros tuvieron miedo. ¿Cómo va a tener miedo el marinero si está acostumbrado? Y cada uno clamaba a su Dios. Fíjense esto, cada uno clamaba a su Dios. Entonces quiere decir que dentro de la tripulación de la nave había distintas religiones, creencias y demás. Cada uno tenía su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, ¿no? Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, que vendría a ser como un capitán, ¿no es cierto? El patrón de la nave es un capitán. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Hasta ahí la cosa se estaba poniendo cada vez más grave. Estaban todos clamando a su Dios, pero, bueno, mire, para Jonás la cosa... Jonás arrojado al mar. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Miren cómo los dioses le empezaron a dar revelación. No estamos hablando de los hijos de Dios ahí. Cada uno clamaba a su Dios, nos muestra de que eran personas incrédulas, que no adoraban al Señor. Pero evidentemente había vientos de revelación que obviamente no venían de parte del Señor. Entonces observemos hay cosas que vienen, hay vientos de parte del Señor que traen su revelación. A través de su Santo Espíritu, que es el Ruaj del Señor, es un viento, viene y nos trae revelación el Señor. Ahora, a través de los vientos del enemigo, de las tinieblas, también hay un tipo de revelación. Tal fue así, que la suerte cayó sobre Jonás. Y ahí se le fueron todos a Jonás. Y le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, ¿no? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y qué pueblo eres? Entonces lo echan al mar y usted ya conoce el resto de la historia, ¿verdad? Pero lo interesante, como estamos hablando del viento, es que el viento habla y el viento trae revelación. Ahora, hay revelación de parte de las tinieblas y hay revelación de parte del Señor. El trabajo nuestro es poder discernirlos, porque si no los discernimos, la cosa se puede complicar. Mire, gloria a Dios. Fíjense, el viento trae revelación, dijimos, ¿no es cierto? Y cómo todos ellos se dieron cuenta de la condición en que estaba Jonás. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestra vida, si los incrédulos, ¿no es cierto?, pudieron observar, pudieron ver, recibir la revelación de cómo estaba Jonás, ¿no será que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo? A veces nosotros no sabemos por qué vivimos tal cosa, pasamos por aquí, pasamos por allá, nos pasa esto, nos pasa lo otro, y los incrédulos se dan cuenta. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Acompáñeme ahora al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, mire. En el libro de Éxodo ocurrió algo bien interesante. En el capítulo 14, gracias Señor, qué bueno es el Señor. Capítulo 14, versículo 20, a ver, sí, 20, gloria a Dios. Mire, 20 y 21. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar Rojo, también recuerdan la historia, ¿verdad? E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Amén. Mire qué tremendo esto, ¿no? Entonces fíjese que esto no es que Moisés extendió su báculo, ¿verdad? Y fue instantáneo. Dice que toda la noche empezó a soplar el viento. Imagínense la condición de aquellos que estaban huyendo de los egipcios, que tenían el mar allí, los egipcios se venían, se escuchaba el ruido de los carros, de los caballos, y el mar estaba allí, y empieza a soplar el viento. Empieza a soplar el viento. Entonces, mire qué tremendo, ¿no? Porque yo me imagino
al ponernos en los zapatos de aquellos que estaban allí, ¿cuál sería la actitud de ellos? Porque se encontraban perdidos. Y encima un viento tremendo, que hizo que las aguas se dividan. Pero ese fue el resultado de los vientos que soplaron toda la noche. No es que se hizo así, las aguas se abrieron y todo estaba seco. No, fue el resultado de toda una noche de tempestad. Ahora, tenemos que comprender que nosotros también tenemos noches de tempestad. Pero ¿cómo reaccionamos frente a esas noches? Y no estoy hablando solamente de la noche, estoy hablando de los momentos, de un tiempo. La noche tenemos que tomarlo como un tiempo sobre nosotros. Tiempos en donde soplan los vientos. Ahora, qué importante es discernir de qué lado sopla el viento. Porque cuando son vientos de las tinieblas hay que reprenderlo y hay que emudecerlo. Y hay que hacerlo callar. Pero cuando son vientos de parte del Señor, ahí tiene que crecer nuestra confianza. No tiene que desaparecer nuestra esperanza. Nuestra fe tiene que estar intacta frente a nuestro Dios. Y vamos a ver su mano. ¿Cuánto lo creen? Vamos a ver su mano. Entonces, cuando el viento sopla, ¿de dónde viene el viento? Uy, señora, y por que pongamos una veleta, ya no va a servir de nada. O sea, lo que necesitamos es discernir. ¿Cómo podemos discernir si el enfriamiento va haciendo lo suyo en nosotros? Cuando el alma empieza a enfriarse, nos vamos alejando del Señor. Entonces, si orábamos, ya oramos menos y a veces no oramos nada. Si nos congregamos menos y de vez en cuando aparecemos. Nuestras palabras comienzan a meter un lenguaje santificado, empezamos a absorber de vuelta el lenguaje que teníamos antes, ¿verdad? Ya la reunión entre los hermanos no es algo común, ya me empiezo a juntar con los muchachos de la esquina, ya me empiezo a tener las amistades de antes, donde chusmeamos y tomamos mate a la tarde, y cada vez nos alejamos, cada vez nos vamos separando. Por eso que todos tenemos responsabilidad sobre esta tierra. Hay trabajos, hay estudios, vecindario, etcétera, etcétera. Vos y yo no podemos vivir dentro de un frasco aislados, ¿verdad? Vamos a tener contacto, vamos a tener que ir, venir. Ahora, es importante que estemos conectados a la fuente, porque si nos desconectamos de la fuente, va a haber otra, porque vamos a necesitar cargar nuestras baterías. Si no recibimos la energía de parte de nuestro Señor, vamos a recibir la energía de parte de este mundo. Este mundo está dispuesto, ¿eh? Este mundo tiene toma corriente por todos lados para que nosotros nos conectemos. Y se encarga de ponernos en el camino. Entonces nosotros tenemos que discernir y comprender. Qué maravillosa es la mesa que el Señor nos extiende y nos da la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero fíjense que yo siempre les hablo de nuestra cultura, ¿no? Observemos algo. Nosotros venimos de una cultura, no sé si todos, pero en la gran mayoría, venimos de la religión oficial de este país, ¿no es cierto? ¿Y cómo era la cosa? Vos y yo íbamos a la iglesia, ¿no? Íbamos al confesionario, en el mejor de los casos, ¿no? Íbamos al confesionario, ahí, y a ver, hijo mío, ¿qué hiciste? Y generalmente le decíamos cualquier cosa, ¿no? O sea, no es que, ¿no? Salvo que era bien grana, bien rojo el pecado, y bueno, a lo mejor no, en un acto de arrojo lo confesamos. Pero el hecho es que claro, vos me decís, no, pero eso no tiene nada que ver con nuestra vida nueva en Cristo. Por supuesto que no. Pero la cultura hizo lo suyo en nosotros. Entonces, traslademos ese momento en el confesionario a nuestra vida y relación con el Espíritu Santo, en donde el Señor nos dice, examínense a ustedes mismos. Entonces nosotros decimos, amén, yo me tengo que examinar, a ver, si le contesté mal a mi mamá, y sí, me peleé con hice esto otro, pero hay un montón de cosas que tal vez ni siquiera, no creemos que es parte de la cosa. Y sin embargo el Señor, que escudriña la mente, escudriña el corazón, y lo sabe todo, Él está esperando. ¿Viste cuando los chicos hacen lío y vos te das cuenta que hacen lío y vos estás esperando que confiesen? Porque si se confiesan, es una bendición, porque, ¿no? Y vos ves que no confiesan. Vos ves que no, por ahí te dicen, se van para acá, para las ramas, y no hay confesión. Entonces, no hay reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando tenemos que liberarnos de eso, tenemos que comprender que las cosas cambiaron.
Las cosas cambiaron, ¿verdad? Hoy no tenemos el confesionario, pero tenemos nuestra intimidad con el Señor. Y tenemos que hablar con Él. ¿Cuánto están entendiendo? Ay, Dios mío. ¿Y la penitencia? Gloria al Señor. La penitencia. Nosotros creemos que con un poquito de penitencia ya lo solucionamos. Y no se trata de eso. Ahora fíjense, ¿qué pasa cuando yo no soy sincero con el Espíritu Santo a la hora de Él pedirme un reconocimiento? ¿Me va a condenar? No. No. Pero va a seguir esperando. Mientras Él espera, ¿verdad?, que vos y yo le confesemos nuestros verdaderos pecados, esos pecados bien rojos, entonces Él va tratando nuestra vida y hace soplar vientos y permite que otros vientos también nos hablen. Entonces ahí estamos vos y yo, los hijos del Señor, frente a un viento cruzado, ¿no? Y tenemos que discernir. Entonces, ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? A veces nos pasan cosas por desobediente, a veces nos pasan cosas por caprichoso, a veces nos pasan cosas porque nos tienen que pasar, porque el Señor nos está dando la forma que Él espera que tengamos. ¿Cuántos están entendiendo esto? ¡Ay, qué lindo es el Señor, por favor! Ahora, fíjense, gloria a Dios, yo creo que es el tiempo de pedirle al Espíritu Santo que sople, que hable, ¿no? Y que nos dé la fortaleza que necesitamos para discernir y reprender aquellos vientos que se levantan. Vientos, hermano mío, que muchas veces las cosas... Acompáñenme a Primera de Reyes. Mire qué interesante esto. Gloria a Dios. Mire, hasta el viento se calmó. Mire qué silencio que hay. Uy, gloria a Dios. Vamos a Primera de Reyes, nos vamos al capítulo 19. Aquí hay algo para prestarle atención, mire. En el capítulo 19 nosotros encontramos que Elías huye a Oreb. Elías venía de orar por la lluvia, venía de haber vencido a los profetas de Baal, venía de grandes victorias, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Dice que él mató a espada a todos los profetas falsos del rey, ¿no? Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Versículo 1, capítulo 19. Acab, el rey, dio a Jezabel la nueva, le contó a la esposa, a Jezabel, todo lo que Elías había hecho. ¿Qué fue lo que hizo? Le cortó la cabeza al profeta. Los profetas eran de ella. Amén. Ella tenía profetas que le profetizaban lo que ella quería. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y es interesante esto, ¿no? Porque ahí comienza toda una persecución. Bueno, vamos a ver algo, pero comienza todo un proceso de persecución hacia Elías, de parte no de la mujer en sí, sino de la potestad que gobernaba esa mujer, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cómo comenzó todo. Es para prestarle atención. A veces nosotros empezamos a analizar el problema cuando ya el problema está establecido, cuando ya la dificultad llegó y nos complicó la vida. Pero no nos detenemos a pensar cómo comenzó. Ahí está la clave. ¿Cómo comienza la cosa? Dice que le mandó un mensajero, ¿verdad? No es que fue y lo golpeó, no es que fue y lo metió preso, no. Le mandó un mensajero primero. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante esto. Hay momentos en donde el enemigo ve que vos y yo le estamos haciendo daño. ¿Cuándo le estamos haciendo daño? Cuando estamos avanzando en el Señor, cuando estamos creciendo en el Señor. Por eso la Biblia nos habla de ciertos padecimientos que podemos llegar a tener cuando somos iluminados. ¿Cuándo somos iluminados? Cuando empieza a caer la revelación de parte de Dios en nuestra vida. En donde vos de repente te empezás a despertar y decís, opa, esto yo antes no lo vi así, yo no lo entendí. Gracias, Señor, gracias por hablarme. Abrís la palabra se te revela. Empezás a entender muchas cosas que antes... Empieza un proceso maravilloso de revelación y de iluminación en nuestra vida, que va a dar como resultado la formación que el Señor nos va llevando adelante para el propósito que tiene con nosotros. En ese momento, cuando empezamos a ser iluminados, el enemigo no se va a quedar durmiendo la siesta mientras vos y yo avanzamos en el Señor. Amén.
Algunos piensan que bueno, ahora soy intocable porque ahora entiendo. No, 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 no. Tenemos que comprender que esté firme que, mire, que no caiga. ¿Y por qué va a caer? Por los vientos que se van a levantar. ¿Y quién está soplando? Y las tinieblas. Entonces, observemos esto. Le manda un mensajero. Este hombre que tuvo el valor de cortarles la cabeza. ¿Usted sabe lo que es cortarle la cabeza a alguien? Acá le cortó la cabeza a cientos. Vino uno con un mensaje y lo desequilibró. Mira qué tremendo esto, ¿no? Un mensaje. Yo me pongo a pensar un poquito, ¿no? Y digo, pero ¿cómo puede ser que el mensaje de una mujer, aunque tenía su posición de reina, ¿no? Bárbaro, pero lo haya desequilibrado tanto a Elías? Gloria a Dios. Y volviendo al principio, o al principio de observar cómo comienza la cosa, muchas veces nosotros tenemos que ver el desarrollo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una experiencia en un momento, ¿no? En donde de repente se congregaba con nosotros un hermano que yo le decía algo, el tipo ni fu ni fa. Me entró por acá, me salió por allá. La pastora le hablaba, oh, chao, gloria a Dios. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿No? Bueno, háblale vos. Pero, entonces un día yo me pongo a hablar con el hermano, le digo, hermano, si vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? Yo te intentaba ablandarlo un poquito, ¿no? Para que me escuche. Y digo, ¿por qué no? Vos me ignorás a mí. No, pastor, como te voy a ignorar, yo te quiero mucho también. Bueno, entonces si nos queremos, ¿por qué no me haces caso? Y le hace caso a la pastora. Ah, estás celoso, me decía. No es que estoy celoso, me llama la atención. Gloria a Dios. Entonces él me dice, ¿sabés qué pasa, pastor? Si hay algo que a mí me cuesta es sujetarme al pastor, no porque seas vos. Sí me cuesta sujetarme al pastor, por su condición de hombre. Entonces, a ver, decime más, porque a ver, no entiendo. Me dice, yo no tuve papá. No conocí nunca a mi papá. Y para mí la mama era Dios. Palabra santa lo que decía la mama, ¿no? Gloria a Dios. Y mejor que fuera así, porque si no me daba un esquiafo, me decía que no. Pero bueno, el asunto es que yo tuve una relación muy linda con mi mamá y mi mamá siempre me guió y demás. Pero me cuesta. De hecho, le costó. Por eso ustedes no lo ven acá, le sigue costando, ¿verdad? Ahora, pero fíjate que tremendo, porque si usted me dice, bueno, pero entonces se ve que vos lo querías tener a raya. No, de ninguna manera. Era algo que él vivía. Él escuchaba la voz de una mujer en autoridad y él decía amén, ¿verdad? Pero no conocía la voz del Padre. Y hay una cierta paternidad espiritual dentro del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Y bueno, entonces fíjense, en cuanto a eso, mire qué interesante es esto, porque ¿qué habrá pasado con él? Yo pienso que algo parecido le tuvo que haber pasado a Elías. Si le viene a cortar la cabeza a 400, ¿cómo frente a lo que una mujer, a la amenaza de una mujer, se desequilibró y se turbó? Evidentemente algo de esto tuvo que haber pasado con Elías. Gloria a Dios. Ahora, mire, acompáñeme, ¿dónde estamos? Versículo, envió un mensajero diciendo, versículo 2, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, versículo 3, viendo pues el peligro. ¿Tenés nueva traducción viviente? A ver, por favor, ponme nueva traducción viviente. Mire, veamos otras versiones. Gloria a Dios. Frío. ¿A dónde está? Acá. Ahí está. Dice, Elías tuvo miedo, ¿no es cierto? Y huyó para salvar su vida. Él tuvo miedo. Aquí dice, gloria a Dios, viendo pues el peligro. Telea, a ver Telea, ¿qué nos dice Telea? Gloria a Dios. Vemos algunas versiones de este versículo. Es importante revisar algunos versículos, ¿eh? Ahí tenemos Telea. Dice la palabra.
Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba. O sea, fueron palabras que ni siquiera se las dijo a él mismo, sino que le envió un mensajero, palabras que transmitió, pero todo eso lo turbó de tal manera. Entonces, volvamos aquí. ¿Tenés la Biblia de las Américas? Te la voy a complicar hoy. Vamos a ver la. Acá está, mirá. Ahí arriba. École, dice. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Gloria a Dios. Pero mire qué importante es esto, ¿no? Porque, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que le transmitieron? ¿Verdad? Palabras. Ahora, esto nos pasa a vos y te pasa a vos y me pasa a mí también. Porque hay ciertas cosas que nos pueden desequilibrar, que tienen que ver con nuestro pasado. Tienen mucho que ver. Hay cosas a las que, ¿no? Yo el otro día estaba aburrido, estaba mirando Batman. Pero no el Batman que miramos ahí con Alberto, ese pin, push, pass, no, ese no. Que estaba recorcho, le decía San Bombas, no, ese no. Es un Batman más actual, ¿no? Hay una escena en esa película que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando todo se estaba gestando, el llamado de Batman y demás, no es muy bíblico esto, pero vamos, fíjense, en ese momento, allí lo estaba acompañando Alfred, al muchachito rico que había sido huérfano, habían fallecido sus papás. Entonces, de niño le tenía miedo a los murciélagos. Alfred le pregunta, ¿por qué la figura de un murciélago? Ustedes saben que Batman es la figura de un murciélago, ¿no? Bueno, entonces, y justamente dice, porque siempre le temí, dijo. Entonces, él se levantó contra lo que le temí y empezó a tomar la personalidad de ellos, ¿no? Bueno, ahora, la cosa continúa y no nos vamos a meter en la ciudad gótica ni nada de eso, pero es interesante ver esto. Él le temía algo de chico, le temía algo. Y se empezó a desarrollar el propósito, ¿verdad?, del llamado que empezaba a coger como superhéroe, cuando enfrentó ese llamado. Ahora, hay cosas que nosotros de chico le temimos. Y hoy decimos, ya somos grandes y no le tememos. Pero en la intimidad a veces, gloria a Dios. ¿Cuántos dormían con la luz prendida? ¿Nunca te sentaste en el baño? Bueno, sí, alguna vez te sentaste en el baño. Pero, ¿nunca te sentaste en el baño y observabas la cortina de la... ¿De qué te reís? O sea, no habrá uno ahí que está con la cuchilla, ¿no? Gloria a Dios. ¿Y por qué? Ahora, eso sí, vos decís, bueno, tengo 10, 12, 11, 5, pero ya cuarentón, y seguir mirando cincuentón, y seguir mirando la cortina por las dudas, gloria a Dios. ¿Y eso de salió? Se supone que ya uno ya creció, ya son ceras, ¿no? Sin embargo, hay cosas que es como que van quedando, ¿no? Van quedando. ¿Nunca soñaste que te caías en un pozo y no terminás nunca de caer? Entonces hay cosas que ocurren, ¿no?, en el mundo de los sueños, hay cosas que ocurren en el subconsciente, hay cosas eventos que quedan registrados, a los cuales le tememos. Y nosotros por ahí ni los tenemos en cuenta, nos olvidamos. Podemos llegar a tener una experiencia y podemos recordar algo, pero a veces hasta lo pasamos por alto. Pero el enemigo, como nos conoce, porque usted no se olvide de que éramos amigos de él, ¿o no? Nos da vergüenza decirlo, pero andábamos juntos, éramos compañeros. Él nos conoce, y no nos conoce tanto por lo que decíamos, sino por lo que hacíamos. Porque él no puede ni siquiera leer nuestra mente y demás. Pero ¿cómo nos conoce? Porque nos observa, ve nuestras actitudes. Entonces, él ya sabe qué es nuestro lado flaco, ¿no es cierto? Y trae a memoria. Entonces, fíjense, a mí siempre me llamó la atención, yo desde que me casé con Marcelita, no puedo pasar los 120 kilómetros por hora. A lo sumo. Si se duerme,
por ahí vamos un cachito más, gloria a Dios, ¿no? Digo, bueno, está bien, vamos, está bueno, ¿no? Gloria a Dios, pero ¿por qué? O sea, si me decís, bueno, seguimos andando en el Fiat 1500, bueno, yo entiendo que se nota mucho la velocidad, pero hoy ya los autitos uno va más fuerte, ¿no? ¿Eh? Claro, pero eso es mi pasado, eso ya es mi pasado oscuro. Pero claro, fíjese qué tremendo, ¿no? Usted sabe que en la familia de la pastora hubo accidentes de tránsito. Hubo accidentes de tránsito. Y fíjense que son cosas que quedan en la memoria, ¿no? Quedan en la memoria. Yo recuerdo en el año 89, creo que fue, yo le dije, Marcelita, tenemos que... cambiamos el coche, ¿no? Gloria. En el 89, ¿cuánto recuerda el año 89? El plan austral, ¿no? Bueno. Entonces nosotros estábamos pagando nuestro Peugeot, contento, y no se pudo pagar más. Entonces cuando yo vi que la cosa venía, vendí el plan ese que tenía y se encargó otro, y con lo que me quedó yo fui y compré un autito para salir de deudas y no meterme en lío. Entonces le digo, Marcelita, vamos a buscar el coche que compré. ¿Qué compraste? Un Chevy. Y me miró, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, lo cómico que lo tuve que traer ella, el Chevy. Gloria a Dios. Bueno, venimos con el Chevy, contento con nuestro Chevy. Un día, estaba su papá, mi suegro, y salimos y le digo, nos vamos en el Chevy. Bueno, vamos en el Chevy, gloria a Dios. Y usted sabe que mi suegro perdió una hermana en un Chevy. Dios mío. Y fíjense que, entonces, ¿por qué yo le cuento todo esto? Porque hay eventos, hay cosas que quedan, ¿viste? Quedan allí como retenidas, que a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra vida actual, no tiene que ver con nuestra realidad, ni con somos hijos de Dios, estamos en sus manos y sabemos que todo lo que Él permite, lo permite con un propósito y todo nos ayuda bien. Pero hay cosas que van quedando allí en cosas del pasado generalmente, muchas veces en nuestra juventud, de la niñez y demás, en las cuales si hoy vos y yo comprendemos que tenemos una vida nueva, son vientos que hay que enmudecerlos. Son vientos que hay que enmudecerlos. Fíjense que es muy importante cuando nosotros tomamos conciencia, comprendemos, hay ciertas situaciones a las cuales tenemos que renunciar, que tienen que ver con nuestro pasado o con nuestros ancestros, lo hemos visto en otras oportunidades y hemos renunciado y demás, pero es como que de repente, yo no digo que andemos como los simples y llevándonos por delante todas las cosas, no, pero sí es importante comprender que hay una vida nueva en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. En esta nueva vida tenemos que ligarnos al Espíritu Santo, escuchar ese viento, ser ministrados por ese viento, ganar confianza en Él y saber que estamos tomados de su mano. Amén. A veces puedo pasar los 120, ¿no? Gloria al Señor. Entonces es muy importante esto. Lo que ella dice tiene razón. O sea, en mi pasado yo era un loquito suelto en el volante, hoy el Señor me calmó. Eso está bueno, gloria a Dios, viéndolo desde ese punto de vista, pero hay muchas cosas a las cuales nosotros le podemos temer, le tenemos miedo. A Elías, un hombre valeroso, un hombre que oró y descendió fuego del cielo. Yo no sé, imagínense que si vemos un respaldo de esa naturaleza, es como para caminar entre las nubes, ¿no es cierto? Sin embargo, hubo algo que lo turbó, gloria a Dios. Observemos esta historia, mire, ya lo dejo tranquilo, acompáñeme. Gloria a Dios. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Versículo 4, él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Gloria a Dios. Y echándose debajo de ese árbol, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Algo necesitaba el Señor, se lo suplió allí, era un alimento que venga de parte del cielo. Amén. Fíjense, dice la palabra del Señor. Entonces, versículo 6, él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y se volvió a dormir.
Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y aquí le tenemos que dar gloria a Dios por ese alimento, por esa bendición. Son momentos donde vos y yo podemos ser el Elías que necesita esa fortaleza. Él nos da su alimento. Hoy nos está dando su alimento. Él está dando su palabra, el alimento por excelencia, ¿verdad? Ahora, observemos esto, gloria a Dios. Versículo 9. Cuando llega a Horeb, al monte de Dios, se mete en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y observen la respuesta. Miren la respuesta. Él responde, el Señor le dice, ¿qué estás haciendo, Elías? Es como si a vos y a mí nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y dije, yo sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque, o sea, se puso el cassette, ¿no? Se puso el cassette con la respuesta que él pensaba, claro, que él pensaba que le iba a agradar al Señor, ¿no es cierto? Los hijos de Israel han dejado tu pacto. O sea, miraba alrededor, ¿no? Cómo se comportaban los demás. No porque no sea cierto, pero el hecho es que el Señor le preguntó a él, ¿qué haces, Elías? Y él empezó a exponer lo que él veía a su alrededor, ¿no? Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Las peñas son las piedras. El viento quebraba las piedras. Yo nunca lo vi eso, ¿verdad? Pero quebraba el viento a las piedras delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Después vino un terremoto, después vino el fuego. Entonces, pero estamos hablando de los vientos hoy. El primero que hace su presentación es el viento, ¿verdad? Ahora fíjense que él buscaba al Señor en ese viento. Entonces aquí vemos cómo Elías estaba escuchando al Señor que le decía sal fuera. Llega el viento y un viento bravo y él buscaba al Señor en ese viento. Entonces vemos cómo no discernía en ese instante. Claro, acaba de escuchar al Señor y el Señor permite que venga ese viento para ver la actitud de Elías. Lo que le pasó a Elías nos pasa a nosotros. El Señor nos puede hablar y de repente, imaginemos que te está hablando hoy. Y vos salís de la iglesia y decís, gloria a Dios, Señor, yo te escuché, oré junto con mis hermanos, recibí tu bendición ahora, y se levanta el viento huracanado. Entonces de repente, ¿qué hizo Elías? Empezó a buscar al Señor en el medio de ese viento y no estaba en ese viento. Porque tenía que discernir que ese viento no venía de parte de Dios, ¿verdad? Que ese terremoto, bueno, ¿puede hablar el Señor y ocasionar un terremoto? Por supuesto que sí. ¿Puede ocasionar un gran viento? Por supuesto que sí. Pero hay que discernir. ¿Y dónde realmente escuchó la voz del Señor? ¿Dónde estaba la voz del Señor? En un silbo apacible. Ahora, no siempre el Señor habla en un silbo apacible. Porque si tomamos como referencia esta palabra, decimos, bueno, cuando la cosa venga suavecita, venga... No necesariamente. En ese momento ocurrió esto. El Señor le tenía que mostrar una cierta diferencia para que él pueda discernir entre un viento y otro. Pero el viento habla. El viento habla. Amén. Entonces, ahora, ¿qué hacemos vos y yo cuando el viento se levanta? Gloria a Dios. Mire, a ver. Déjeme ver qué más dice aquí. Se metió en la cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo. Es una respuesta de Elías. Sal fuera, le dice el Señor. Aparece allí, dice que Elías, versículo 13, cuando lo oyó Elías a ese silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva. Mire qué interesante. Lo buscó en el fuego, no estaba. Lo buscó en el viento fuerte, tampoco estaba. Cuando escucha el silbo apacible, ahí empieza a discernir que el Señor le habló. Recibe la palabra de Dios, pero no sale de la cueva. Va hasta la puerta nomás.
Va hasta la puerta nomás. Ahora, le pasó a Elías, ¿no nos va a pasar a nosotros? Entonces, pero hoy vos y yo tenemos el diario del lunes, con el resultado. Vos y yo tenemos la palabra de Dios. Entonces, cuando Él nos dice salí de esa situación, salí de esa cueva, salí de estar escondido porque yo estoy con vos, yo te respaldo, yo estoy contigo, salí de ese encierro, muchas veces nos apartamos, nos encerramos nosotros mismos y empezamos a sufrir lo que creemos que es necesario sufrir. Y no es así. Mire. Dice que Él cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino Él una voz diciendo, ¿qué le dijo? Lo mismo que antes. Entonces, fíjense, ¿qué hace Elías? Automáticamente, mire, gloria a Dios. Este es el versículo 13. ¿Qué dice el 14? Otra vez cassette. A ver, ¿se da cuenta? He sentido en vivo, sé. O sea, ya la respuesta salió. Porque él creía que de esa manera había que responderle al Señor. ¿Verdad? Para que él lo considerara como un siervo de Dios que tenía celo por sus cosas. Pero el Señor estaba yendo más adentro. El Señor sabía que lo amaba, Elías. Sabía que podía confiar en que él sería un profeta suyo. Claro que sí. Pero también sabía que había cosas dentro que él necesitaba desarraigar, ¿verdad? Para darle la forma que él necesitaba. Lo mismo pasa con nosotros. Hay situaciones que el Espíritu Santo tiene que llegar allí al fondo y plantas que Él no plantó, desarraigarlas. Y nosotros no tenemos que resistirnos a esa mano poderosa. Entonces, he sentido en vivo ser, ay Dios mío, gloria, segunda respuesta. He sentido en vivo ser. Entonces, versículo 15, el Señor le dijo, mira lo que le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, le empieza a decir, le empieza a hablar sobre su verdadero propósito, sobre el diseño que tenía el Señor con Elías. Entonces, pero fíjense que él solamente había llegado hasta la puerta de la cueva. No es que salió de la cueva, dijo, bueno, listo, ya está, no entendí en el pasado lo que ocurrió, ahora sí me pongo en las manos del Señor, Señor, aquí estoy, envíame a mí, he aquí. No. Hasta la puerta nomás. Le vuelve a responder lo mismo, entonces el Señor tuvo que hacer algo. Y le dijo, anda a hacer lo que tenés que hacer, para lo que fuiste llamado. Dejate de niñería y haz lo que tenés que hacer. Y hay momentos en que nos dice a nosotros lo mismo. Cuando ve que nosotros no salimos de la cueva completamente, pero por lo menos llegamos a la puerta, dice, bueno, voy a darle el empujón. ¿Para dónde lo imputaba el empujón del Señor? A cumplir con su llamado, a cumplir con su propósito. Entonces, esto nos indica, nos muestra que lo más importante de parte de Dios ya lo recibimos, que es su salvación. Pero acto seguido, en la escala de valores, lo más importante después de haber recibido ese regalo precioso es cumplir con el propósito que Dios tiene en nosotros. ¿Amén? Y ese propósito, ¿dónde se descubre? ¿Dónde estando ligados a la fuente? Entonces es muy importante, muy importante. Entonces, ¿cómo sería ligados a la fuente? O congregándonos se cae de maduro, ¿verdad? Pero también en nuestra búsqueda personal, en la lectura de la palabra, en la oración, nuestros devocionales, nuestra búsqueda, nuestro tiempo con Él, nuestra fuente, conectados a la fuente. Ahora, cuando el enemigo empieza a ver que vos y yo enfilamos para ese lado, empieza a levantar viento. Y si nosotros seguimos cayendo en la trampa, ¿verdad? ¿Viste que a veces vos enchufás el cargador y hace, ¿viste el cosa, no? Pero vos, lo ponés, ya está. No, yo tengo que cargar el celular, lo voy a. Pero si vos te quedás con el chisporroteo, lo sacás. ¿Y cuál es el resultado de eso? Te quedás sin energía. ¿Sabes? Porque de vuelta otra vez, ¿qué pasó? Uy, ya está haciendo lío, ¿no es cierto? Perdóname, mi hermana, Gloria. Tenemos que conectarnos a la fuente. Necesitamos conectarnos a la fuente. Va a haber chisporroteo, va a haber vientos, pero yo tengo que discernir. Es muy importante. Si yo agarro el cargador y el cargador es de plástico y no meto el dedito allí, en la puntita, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué chisporroteo? Vas a entrar acá y va a cargar. ¿Amén? Entonces tengo que despertarme.
Tengo que comprender que a veces el enemigo nos genera todo ambientes, es todo una ilusión muchas veces, todo pasa por acá. Y es tiempo de decir, Señor, yo tal vez no lo entiendo todo, tal vez no soy el mejor discerniendo todos los espíritus y demás, pero te amo, te creo, sé que vos me llamaste, me escogiste, me renovaste, me levantaste, me sanaste, me liberaste. Yo me quiero conectar a la fuente, me quiero conectar al propósito. Mientras los vientos suenen, te voy a decir, vos vas a seguir enfermo, vos vas a seguir fracasado, nunca vas a tener un peso, tenés que trabajar de la mañana a la noche, si no, no vas a tener sustento, vas a tener que hacer esto, aquello, el otro. Y siempre los vientos, ¿y cómo nos van a mantener? Despeinados, mi hermano. ¿Los vientos despeinan? Despeinados, gloria a Dios. Entonces, fíjense que es importante esto, es tiempo de reprender a los vientos negativos, a los vientos de mentira, porque son mentirosos. Es el padre de mentira el que levanta esos vientos, el que está soplando. Y si yo no discerno esto, me voy a quedar ahí. Yo no sé si alguno piensa que la vida nuestra, este recorrido maravilloso, este peregrinaje nuestro, es pan comido. No lo es. No lo es. Vamos, cuando terminemos la carrera, gloria a Dios, ahí la bendición va a ser otra. Pero en el mientras tanto, hermano mío, en el mientras tanto hay que avanzar cada día. Y no, por eso es que dice el apóstol Pablo que el soldado, el que alcanzó la estatura del soldado, no se enreda. ¿Amén? No se enredan los vientos que hablan. Y ya no se escucha. Así que el rey David dice, yo soy ciego y soy sordo. Y avanzo hacia el Señor. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Si no te quedas en la enfermedad, si no te quedas en el dolor, si no te quedas con la mala experiencia, con los temores, con el pasado. Y la meta está por delante, no para atrás. Amén. Vamos a cerrar con esto, mire, gloria a Dios. Acompáñeme, gracias Jesús. Dice la palabra, versículo 18. Yo haré que queden en Israel 7,000, estoy yo solo, dijo él. Y dijo, no, Elías, estás equivocado. Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Gloria a Dios. Y partiendo de allí, encuentra a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Mire qué interesante. Después de esta situación, continúa su camino. ¿Y se encuentra con quién? Con el que va a ser su discípulo y luego su sucesor. Ahora, observemos esto. Dice, gloria a Dios, echa su manto sobre él. El llamado lo alcanza Eliseo. Entonces, dejando Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Mira qué tremendo esto, ¿no? Déjame besar a mi padre y a mi madre, luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Se volvió, tomó un par de bueyes, los mató, con el arado de los bueyes coció la carne, lo dio al pueblo para que comiesen, después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria a Dios. Entonces, mire qué interesante esto, ¿no? Porque automáticamente responde al llamado cuando le suelta el manto. Avanza Eliseo, hace ese llamado, pero después le dice, yo me voy con vos, yo te voy a seguir, te voy a servir, pero déjame que me ocupe ¿no? Mató a los bueyes. Por un lado vemos como al cortar en pedazos esos bueyes dijo, bueno, este camino no es con mi fuerza, no es con poder aquí, esto lo dejo atrás. Y eso es una bendición. Pero al mismo tiempo, fíjense que no fue una actitud instantánea la de Eliseo. En un momento sí, pero después se puso a pensar, no van a tener alimento los que dejo atrás. ¿Verdad? Y esto muchas veces nos ocurre a nosotros. Nos preocupamos demasiado por los que vienen atrás y no hemos oído la voz del Señor que nos está llamando. Y Elías, que todavía estaba en proceso, ¿no? Lo entendió, ¿no? Porque Elías le puede haber dicho, ¿qué? ¿Te está llamando el Señor y vos te querés ir a hacer la comida a los muchachos? No, vamos, te está llamando el Señor. Sin embargo, él dijo, bueno, dale, yo te espero. Entonces, el yo te espero, ¿verdad? Es una actitud que a veces nosotros tenemos. Y decimos, y yo sé que tengo que ir para allá, pero
me voy a tomar mi tiempo, ¿viste por qué? El que dice me voy a tomar mi tiempo, no hace nada. El que dice, no, pastor, mira, esperame un cachito, no me apure porque vos sabés que si vos me apurás yo, déjame que me tome mi tiempo. Y así van ocurriendo los ciclos en la vida de esa persona y no se avanza nunca. Entonces hay momentos en donde, cuando vos te das cuenta que no avanzás, decís, bueno, sí, Señor, tenés razón. Pero es como volver al punto de partida, donde nuevamente está el desafío. Te vuelve a tirar el manto el Señor. Ay, gloria a Dios. Hasta que llega el momento en que tomás el manto y decís, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Pero siempre mirando para atrás. El día en que nosotros dejamos de mirar para atrás, tomamos el manto y empezamos a mirar para adelante, la cosa cambia. La cosa cambia. Aleluya. Qué tremendo esto, por favor. Pero ¿vos te parece que es así? Yo les puedo asegurar que es así. Es así. En determinado momento vamos a tener que dejar de mirar atrás y avanzar y tomar el manto del Señor. Ahora, sin pensar lo que dejamos atrás, porque si nosotros pensamos en lo que dejamos atrás es porque creemos tener la solución para lo que está atrás. Y la solución la tiene el Señor. La solución la tiene el Señor. Mi papá lloraba cuando yo me iba. ¿Recuerdan ese testimonio? Yo se lo conté en muchas oportunidades, porque jamás lo vi llorar a mi papá. Ahora, cuando yo voy detrás de mi llamado, él lloraba. Imagínense, una persona dura, una persona que jamás lo vi llorar, ¿verdad? Y cuando yo me iba a cumplir propósito, lloraba. Y cuando me iba por el pasillo, más fuerte lloraba. Y soplaba los vientos y me decía, vos sos un insensible, te vas y dejás ahí, ¿no? Lo dejás tirado a tu papá. No, yo no lo dejo tirado, lo dejo en las manos del Señor. Porque si me quedo acá, yo lo puedo mimar, lo puedo besar, lo puedo disfrutar, todo bárbaro. Pero no está en las manos del Señor, está en mis manos. Es importante entenderlo esto. Es muy importante entenderlo esto. Entonces, fíjense, hermanos míos, que hay un momento, a veces ocurre esto en nuestro camino, no nos animamos. Y a veces hasta es comprensible, porque uno no es infalible, pero en determinado momento llega el momento donde uno tiene que decir, bueno, ay, Señor amado, yo tomo el manto y me voy. Mire lo que pasó acá, gloria a Dios. Allí se levantó y se fue tras Elías y le servía. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, mire qué tremendo ejército, envió mensajeros a Acab, al rey, y le dijo, tu plata y tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, sí, le dio la razón. Gloria a Dios. Vuelven los mensajeros. Mira qué interesante, ¿no? ¿De qué rey estamos hablando? Acab. El rey de Siria le manda mensajeros. Vemos que el rey es el rey de Israel. Y el rey de Siria es figura del enemigo de nuestra alma. ¿Cómo actúa? ¿Qué es lo primero que hace? Manda al mensajero. Después viene y te ataca, pero primero manda al mensajero para intimidar, para que uno se desequilibre. Mire, gloria a Dios. Tu plata y tu oro son míos, versículo 3, 4. Entonces el rey le respondió, bueno, como tú dices, sí, tenés razón. Volviendo los mensajeros, le dijo, yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas voy a enviar a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa. Aquí vemos como él no se contenta con un poquito que vos podés cederle o yo le puedo ceder al enemigo. Él viene a tomar todo. Entonces el rey de Israel, versículo 7, llamó a los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y yo no se los he negado. El versículo 8 dice, todos los ancianos, todo el pueblo le respondieron, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Gloria a Dios. Entonces fíjense, Acab, vemos que a lo largo del relato de la Biblia sobre este rey, él descansaba mucho en su esposa. Y sabemos que había una entidad de parte de las tinieblas que actuaba a través de Jezabel, de su esposa. O sea que esa influencia que tenía a su lado lo hacía desequilibrar y se olvidaba de la posición que Dios le había dado siendo el rey de su pueblo y cedía frente al enemigo. Cedía. A veces los ambientes que nos rodean a nosotros, no estoy hablando necesariamente de tu esposa ni de tu esposo, no, de ninguna manera, pero hay algunos ambientes
algunos ambientes, algunos consejeros, ¿verdad? Algunas opiniones que a veces llegan a nuestro oído, algunas maneras de pensar que no tienen nada que ver con lo que el Señor, ¿verdad?, nos transmite ni nos aconseja. Tenemos que discernir eso. Tenemos que discernirlo. Vuelvo a repetir, nosotros no estamos dentro de un frasco, apartado de todo el mundo. Hay compañeros de trabajo incrédulos, compañeros de estudio incrédulos, vecindario, amigos de la infancia, no sé. No podemos seguir ese consejo. Tenemos que saber que hoy vos y yo hemos nacido de nuevo y el Señor tiene un futuro muy distinto a lo que nosotros nos imaginamos. Ese futuro tiene que ver con el propósito que Él tiene. Gloria a Dios. Y si yo abrazo ese propósito, el Señor me lleva a la victoria. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor. Gloria, dale mejor aplauso al que vive. Él es grande, Él es poderoso. ¡Aleluya! Él está aquí. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Cerra tus ojos un instante y busquemos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vuélvete por tu camino, el versículo 15 le dijo, y por el desierto de Damasco. Y allí vas a ungir a Sael por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, lo interesante es que, ¿cómo termina sus días aquí en la tierra Elías? Siendo arrebatado. No es que el Señor dijo, este no cambia más, siempre tiene miedo, siempre se mete en la cueva, siempre igual. No. Él vio esa actitud, ¿no? De, Señor, a mí me cuesta salir de la cueva, pero estoy en la puerta hoy. Gloria a Dios. Estoy en la puerta y quiero discernir esos vientos, quiero enmudecerlos, quiero hacerlos callar. Gloria a Dios. Toma esa actitud a partir de hoy y que esos vientos se enmudezcan. Esas malas noticias, esos resultados de esas biopsias, esos análisis, esas personas negativas, aún personas que tal vez ocupan un lugar en tu corazón, personas que vos respetás. Y usted sabe que todo lo que nosotros respetamos lo atraemos y lo que no respetamos lo desechamos y se aleja de nosotros. Pero hay personas que ocupan un lugar en nuestro corazón. Y está bien que así sea, pero tengo que lograr un equilibrio y poder discernir los vientos de Dios y los vientos de parte de las tinieblas. Y definitivamente enmudecer los vientos de las tinieblas. Tienen que enmudecer. El Señor allí en la barca se levantó, hizo callar a esos vientos negativos. Y evidentemente esperaba que también sus hijos, sus discípulos, hubiesen tomado esa actitud. Por eso le llamó hombres de poca fe, porque dudan. Gloria a Dios. Las cosas que Él hizo, dice que nosotros también vamos a hacer. Entre las cosas que Él hizo fue enmudecer los vientos, callar esas voces, esas malas experiencias del pasado que hoy pretenden hacerse presente en tu presente y en tu futuro también, para truncarte los planes que Dios tiene en tu vida. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Cuando su palabra se suelta, dice que jamás vuelve vacía. Porque el poder del Espíritu Santo la sella a fuego en nuestros corazones. Está en vos y está en mí en abrir nuestro corazón hoy, recibir esta palabra y decir, Señor, yo recibo el poder de tu Santo Espíritu. A través de la fe, confío en ti, le creo a tu palabra. Me levanto en fe, Señor, y aunque sea aquí en la puerta de la cueva, yo de aquí salgo. Hay vientos que me quieren hacer retroceder hacia el interior de la cueva, pero yo, en el nombre de Jesús, me atrevo. Allí estaba el Señor viendo esa actitud. Así como muchas veces le dijo, Elías, ¿qué haces? En ese momento él vio que tal vez no tenía toda la fe, no tenía todo el ánimo, no estaba, pero sin embargo él se movió. Así te ve a vos y me ve a mí. En esos momentos de debilidad, en esos momentos complicados. Y el Señor obviamente que Él espera que vos y yo saltemos un salto de fe. Pero muchas veces ese salto no se produce porque hay temores,
hay temores, hay inseguridades, hay un pasado que todavía sigue afectando nuestro presente y trunca nuestro futuro. Dios lo sabe, Dios lo sabe, Él lo sabe todo. Y yo creo con todo mi corazón que esta mañana el Señor lo está utilizando en nosotros que estamos aquí, en la casa de Dios, en aquellos que nos están acompañando a través de internet, a través de la radio. Yo creo que en esta mañana el Señor está utilizando este mensaje y la unción que lleva este mensaje a través de su Santo Espíritu para desarraigar toda planta que Él no plantó. Él no plantó temor, inseguridad. Él no permitió que tu vida sea arrebatada, pero tuviste que sufrir, tuviste que padecer, tener malas experiencias. Pero hoy el Señor está llegando con vendas y con aceite para sanar esas heridas, para traer libertad de esa cautividad que muchas veces nos hace retroceder. Recibí de Dios en esta mañana, recibí del Señor, porque hay poder, hay vida en su palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Recibí ese espíritu libertador. Recibí esas palabras de liberación. ¿Qué haces, Elías? ¿Qué haces, Elías? Que sea la mejor respuesta que le das hoy al Señor. Que sea esa mejor respuesta. Vamos, sin mirar a derecha, sin mirar a izquierda. Vamos. Que no sea una respuesta automática, como las que siempre le damos al Señor. Que podamos decirle, Señor, me cuesta, pero aquí estoy. Aún estoy de pie. Aún te creo, Señor. Recibo de ti, Señor. Me tomo de tu mano, me tomo fuertemente de tu mano. Y el Señor te levanta en esta hora. El Señor te levanta. ¿Qué haces, Elías?, le dijo la segunda vez. Vamos, Elías, vamos a cumplir con tu llamado, vamos a cumplir con tu propósito. No importa si lo entendés en un 100%. Lo importante es que me creas, que yo soy ese Dios consolador, soy ese Dios proveedor, soy ese Dios sanador. Vamos, mi hermano, Él está aquí. Señor amado, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor amado, en esta preciosa mañana que tú nos estás regalando, y digo preciosa porque tu presencia está aquí, y no hay nada más precioso que eso, Señor. No hay nada más preciado que tu presencia en medio nuestro. Trae sanidad, trae liberación. No traigas a memoria las cosas antiguas, dice la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese peso. Que esas malas experiencias queden en el olvido. Que esos tiempos de dolor, de fracaso, queden en el pasado. Ayúdanos a extendernos hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a tomarnos de tu preciosa mano. Señor, yo bendigo tu santo nombre en esta hora. Y con la autoridad que tú me has dado como ministro tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, bendigo a estos hombres y mujeres de fe que están aquí en tu casa. A los que nos están escuchando por la radio, a quienes nos están escuchando por internet. Que tu bendición fluya, Señor. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal desde este humilde lugar, tu bendición les está alcanzando. Y te llevas el pasado, te llevas el dolor, te llevas el fracaso. Y estás infundiendo el ánimo alto. Toda buena dádiva desciende. Desciende de tu papá, de mi papá, de nuestro papá. Padre nuestro, recibimos de ti en esta mañana. Y nos llenamos de tu presencia. Esa presencia nos infunde aliento y nos pone de pie. Esa presencia nos da la fortaleza que estamos necesitando. Allí estaba, gloria a Dios. Luego Eliseo, ese sucesor, aleluya. Y él también tuvo un criado, porque fue tomado Elías, pero el mundo siguió andando y era su sucesor. Y allí estaba ese criado que le costaba también ver, como le costó en su momento a Elías en el principio. Luego pudo ver al Señor cara a cara. Gloria a Dios. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Solamente esa nubecita, como la palma de la mano, gloria a Dios, hizo tomar esa confianza al profeta. De tal manera que dijo, díganle acá
que se prepare porque viene un torrente de agua. Ese criado de Eliseo que no veía nada, no podía ver el respaldo del Señor, porque aún tenía una vista terrenal. Sin embargo, allí oró ese profeta para que el Señor le abra los ojos. ¿Qué tal si vos y yo, mi hermano, en esta mañana le decimos: Señor, abre mis ojos para que vea lo que realmente tengo que ver, para que deje de ver lo que me detiene, lo que me liga al pasado y pueda apuntar hacia adelante? ¿Qué te parece si en esta mañana ponemos bajo nuestros pies, en el nombre poderoso de Jesús, ese pasado que no nos puede seguir acompañando? En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos a esos vientos que enmudezcan? En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. El Señor está esperando escuchar tu voz. Que le des esa orden a esos vientos. Y esos vientos cesarán. Y se hará una gran bonanza. Aleluya. Y estarás preparado, estarás preparada para enfrentar futuros vientos, para discernir los vientos de Dios y discernir los vientos de las tinieblas. Pero hoy hay algo que nos queda claro. Cuando el discernimiento se activa, los vientos de las tinieblas tienen que enmudecer. Calla, le dijo nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Tomemos la autoridad que viene por el nombre, sobre todo nombre. Tomemos la autoridad de su Santo Espíritu, el cual ha dejado para que esté en nuestro corazón. Esa fuente maravillosa de poder está dentro tuyo, dentro mío. Y Él nos alienta en esta hora a que tomemos autoridad. Y tomando esa autoridad que viene del cielo, vamos a avanzar hacia el propósito que el Señor tiene. Sin preguntar. No hace falta saber demasiado. Heme aquí, envíame a mí. Señor, gracias por tenerme en cuenta. Me tomo de tu mano y avanzo. Avanzo en el nombre de Jesús. Recibí el manto en esta mañana. Recibí el manto de ella cayendo frente a ti. Así está el futuro tuyo, el de tu familia, el de toda tu casa. Allí está el futuro. Allí está el manto, allí está el propósito. Señor, gracias por esta mañana. Declaramos victoria.